doctores, ahora vamos a revisar la parte de fisiología cardiovascular. Muy bien, recordemos las 6 propiedades del corazón, muy importante. El automatismo, doctores, tiene que ver con la capacidad del corazón de generar su propio impulso cardíaco. Ese es el automatismo. Pero no solo lo produce, sino también lo conduce. Esa conducción del impulso eléctrico se llama dromotropismo. Acuérdate, conducción, la D de dromotropismo. La capacidad de excitabilidad del corazón, porque el corazón se excita frente a estímulos, ¿no? Se despolariza. Esa capacidad de excitabilidad se llama batmotropismo. La capacidad de la frecuencia cardíaca, cronotropismo. La capacidad de contractibilidad, donde interviene el calcio, ionotropismo. Y también la capacidad de relajación. Entonces la contractibilidad es ionotropismo y la relajación es lusotropismo. Son las 6 propiedades del corazón que debemos acordarnos. ¿Estamos? Muy bien. El sistema sinusal tiene que ver con el automatismo y el dromotropismo. Pregunta de examen: ¿quién es nuestro marcapaso fisiológico? El nodo sinusal, también conocido con el nombre de nódulo de Kate y Flack. Nódulo de Kate y Flack o nódulo sinusal, que está ubicado en el techo de la aurícula derecha, justo en la desembocadura de la vena cava superior, es nuestro marcapaso primario. ¿Por qué? Porque es el que se despolariza más rápido. Entonces, al despolarizarse más o menos a 60, 80 latidos por minuto, es el que va a comandar la generación del impulso eléctrico. ¿Estamos? Por eso es nuestro marcapaso, porque se despolariza más rápido. Muy bien. Luego que se genere el impulso acá, este viaja a través de los haces internodales. Tenemos el que está en la parte posterior, el más importante, porque por acá viaja la mayor cantidad de impulsos, el haz de Torel. En la parte media tenemos el haz de Weckenbach, el haz medio. Y también tenemos, pregunta de examen, el haz que lleva el impulso eléctrico de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Quién es ese haz? El haz de Bachmann. El haz de Bachmann es el que lleva el impulso eléctrico de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Luego tenemos esta estructura muy importante que es el nodo aurículo-ventricular. El nodo AB, doctores, deben recordarse porque es nuestro marcapaso secundario. Y también, ¿por qué secundario? Porque se despolariza, pero a una menor velocidad, 40-60 latidos por minuto. ¿Ya? Entonces, si falla el nodo sinusal, el nodo AB toma, en este caso, ¿no es cierto?, el comando del impulso eléctrico. Pero otro dato importante que ha sido pregunta repetitiva de examen del nodo AB es el que tiene la conducción más lenta, es el que hace el retraso fisiológico de la conducción, para que primero se contraiga la aurícula y luego los ventrículos. Y que en el electrocardiograma queda interpretado con el intervalo PR. Por eso un PR prolongado nos dice que la conducción ya es muy lenta. Y hablamos de bloqueo aurículo-ventricular, ¿verdad? Bloqueo AB, cuando tu intervalo PR es más de 0,20 segundos. Más de 0,20 segundos. Entonces, este es el que tiene la conducción más lenta, es el que hace el retraso fisiológico. Luego tenemos el haz de His, que va a llevar, ¿no es cierto?, el impulso hacia los ventrículos. Y finalmente, las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje, recuerden que son nuestro marcapaso terciario. Porque si falla el sinusal, si falla el nodo AB, entonces se empieza a despolarizar la fibra de Purkinje a una velocidad de 20 a 40 latidos por minuto. Por eso es el marcapaso terciario, ¿correcto? Las fibras de Purkinje, tienes que acordarte, no las células de Purkinje, porque esas están en el cerebelo. Estas son las fibras de Purkinje, que son las que tienen la conducción más rápida. Ojo, conducción, acá estamos hablando de conducción. Conducción más lenta, el nodo AB, que está ubicado, me olvidaba comentarles, en el famoso triángulo de Koch de la aurícula derecha. ¿Ya? Triángulo de Koch, ahí se ubica el nodo AB, que es el que tiene la conducción lenta. En cambio, si te dicen conducción rápida, 2 metros por segundo, imagínense, esa conducción rápida, fibras de Purkinje, ¿correcto?
Vamos ahora con el potencial de acción. Doctores, hay dos tipos de potencial de acción. El potencial de acción rápido, que lo tienen las células contráctiles. ¿De dónde? De la aurícula, del ventrículo y también las fibras de Purkinje tienen este tipo de potencial de acción. Potencial de acción rápido, células contráctiles. Vamos a describir cada una de estas fases. Tú las conoces. La fase 4 es el potencial de reposo. Acuérdate, potencial de reposo, que está determinado por los iones potasio, porque los iones potasio normalmente están en el intracelular y van difundiendo hacia afuera, entonces queda afuera positivo y adentro negativo. Los iones potasio, así, difunden hacia afuera. También la bomba contribuye, la bomba de sodio y potasio acá, en el potencial de reposo. Entonces, potencial de reposo, difusión de potasio y la bomba de sodio-potasio. Es el que te va a permitir que afuera sea positivo y adentro negativo, ¿correcto? Luego viene la fase 0, que es la despolarización, fase 0. Miren quién hace la despolarización en el potencial de acción rápido. El sodio, pregunta de examen. Esto quiere decir que cuando la célula se despolariza, el sodio ingresa. Entonces se despolariza porque afuera se vuelve negativo y como el sodio está ingresando al interior de la célula, se vuelve positivo. Esa es la despolarización. Miren cómo se invierte la carga. Por el ingreso de sodio, por canales rápidos. Por eso este potencial de acción es rápido. La fase 1 es la repolarización, donde participa iones potasio. Es la llamada repolarización precoz, ¿correcto? Luego la fase 2 viene de meseta, donde interviene el calcio. Este calcio importante en esta fase de meseta, porque es el que va a contribuir a la contractibilidad del corazón. Y finalmente la fase 3, que es la repolarización final o repolarización tardía, donde interviene iones potasio, ¿correcto? Iones potasio. ¿Qué hace el ion potasio? El ion potasio, pues, lo que va a hacer es salir. Por lo tanto, vuelve a la normalidad. Afuera positivo y adentro negativo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está repolarizando. Algo que debes acordarte sí o sí de acá es que la despolarización en el potencial de acción rápido, lo del sodio, despolarización. Y la repolarización, el potasio. También debes acordarte de la fase meseta o fase 2, donde interviene el calcio. Porque este calcio contribuye a la contractibilidad cardíaca. Pero tienes también tu potencial de acción lento, que lo vemos en nuestros marcapasos, en el nodo sinusal, en el nodo AB. Nuestros marcapasos tienen potencial de acción lento, donde intervienen otros iones en diferentes fases. Por ejemplo, la fase 4, acá interviene sodio. Esta es la despolarización automática. Miren la fase 4, diferente, ¿no? Entonces acá el sodio, ¿qué es lo que hace el sodio? El sodio entra, se despolariza automáticamente, ¿no? Por eso son nuestros marcapasos. Acá la fase 0, que es la despolarización, interviene calcio, pregunta de examen. En la fase 0 de despolarización interviene calcio, pero en tu potencial de acción lento de tus marcapasos. Y se llama lento porque justamente acá la entrada de calcio es lento. Y la fase 3 ya es la repolarización, donde ahí sí, como en el caso anterior, el potasio es el que va a hacer la repolarización. Entonces miren las diferencias que hay, ¿no? Entre el potencial de acción rápido y el potencial de acción lento, los iones, ¿no? El potencial de acción rápido tiene sus fases. Fase 4, potencial de reposo, se despolariza con el sodio. El 1, que si quieres te puedes olvidar. El 2 de meseta, que es calcio. Y el 3, que es la repolarización por la salida de potasio. En cambio, en el lento, que es tus marcapasos, fácil, solo tienes 3. Tu fase 4, que es la despolarización automática, donde participa sodio. Tu fase 0, que es la despolarización lenta, que es por calcio. Esa es la diferencia. Y la fase 3, que es por repolarización, donde participa iones potasio. Otra pregunta que vino en el examen es esto. Miren, en tu potencial de acción rápido, cuando estás en el 0, 1, 2 de meseta, 3 de repolarización, ¿ya? Mira,
cuando estás en la fase 0, 1, 2 y parte de la fase 3, ¿cómo se llama eso? Periodo refractario absoluto. En cambio, el cachito final, miren el 2, el cachito final de la fase 3 se llama periodo refractario relativo. ¿Ya? Y todo, si yo sumo el 1 y el 2, se llama periodo refractario efectivo. Acá, ¿qué les quiero hacer recordar? Que la fase 0, 1, 2 y la mitad de la 3, ¿no? La mitad de la 3, que es el periodo refractario absoluto, acá ningún estímulo vuelve a excitar al corazón. Por eso se llama así, absoluto. Porque el corazón no se estimula con ningún, valga la redundancia, no se excita con ningún estímulo. En cambio, el periodo refractario relativo, que es la parte final de la fase 3, la otra mitad que queda de la fase 3, sí se puede excitar el corazón, pero el estímulo tiene que ser muy grande. Entonces, cuando te preguntan, ¿no? ¿Cómo se llama el periodo en el corazón en el cual no se excita ante nada, no responde a nada? Periodo refractario absoluto. En cambio, si te dicen cómo se llama el periodo en el cual el corazón se excita frente a un estímulo intenso, se excita, responde frente a un estímulo intenso, periodo refractario relativo. ¿La vieron? Muy bien. Vamos con la contracción del músculo cardíaco. Vamos acá a la historia. Miren, viene acá el impulso, ¿no es cierto? El impulso cardíaco. El impulso va a hacer que se abran canales de calcio, voltaje dependientes, acá en el miocito cardíaco. Ese calcio ingresa y va a estimular unos receptores llamados de reanodina en el miocito cardíaco. Estos receptores de reanodina van a hacer que se abra del retículo sarcoplásmico, pregunta de examen, que es el reservorio de calcio. Va a permitir que salga bastante calcio hacia el sarcoplasma, hacia el citosol del miocito. ¿Ya? Entonces miren cómo al estimularse el receptor de reanodina por ese calcio extracelular que ingresa, ¿no? Se estimula el receptor de reanodina y este receptor hace que se libere bastante calcio. ¿De dónde? Del retículo sarcoplásmico, porque el retículo sarcoplásmico almacena bastante calcio. Y ese calcio que se libera va a interaccionar con los filamentos, en primera instancia con los filamentos delgados, ¿ya? Porque recuerda, el filamento delgado tiene esto: actina, tropomiosina y troponina, que tiene 3 subunidades, la I, la T y la C. Acuérdate de la C, porque la C es la que se une al calcio. Ese calcio que se liberó se une a la troponina C. Y al unirse a la troponina C va a permitir esto, que lo que estaba separado, los filamentos gruesos que tenían miosina, de los delgados que tenían actina, miren, cuando está relajado, la cabeza de miosina está separado de la actina. Cuando la troponina C se une al calcio, pasa esto. La cabeza de la miosina se une a la actina y forma acá un complejo de bisagra, como un brazo, ¿no? O complejo rigor, que lo que va a hacer es empujar, la cabeza de miosina empuja a la actina, de tal manera que se va a dar, ¿qué cosa? La contracción de los filamentos del músculo cardíaco. ¿Estamos? De esa manera funciona. Para todo esto se gasta energía. ¿De dónde viene la energía? Del ATP que nos proporciona las mitocondrias. El sarcosoma es la mitocondria del miocito cardíaco. Ahora, normalmente, pregunta de examen, en el estado basal, en un estado de reposo, en un estado normal, ¿quién proporciona la mayor cantidad de ATP en el miocito? El ácido graso. Entonces, la principal fuente de energía normal, en basal, en reposo, del corazón, son los triglicéridos, porque los triglicéridos nos van a proporcionar ácidos grasos. Y como puedes ver acá, miren el grosor de la flecha, el miocito consume más ácido graso que glucosa. ¿Para qué? Para producir ATP. Y el ATP es importante para la contractibilidad, para la bomba, el sistema de bomba de iones, etc.
El gran problema es que consume bastante oxígeno. Por eso el corazón es el órgano que consume más oxígeno por gramo de tejido. Es el que consume más oxígeno por gramo de tejido, porque metaboliza, hace la beta oxidación de ácidos grasos y para eso consume bastante oxígeno y para producir ATP, que es la energía química. ¿Ya? Muy bien. Veamos la sarcómera, que es la unidad funcional contráctil del miocito cardíaco, delimitado por dos líneas o banda Z. Recordemos que la sarcómera estaba compuesto por filamentos gruesos, que son estos que están de color rojo, compuestos de miosina. Y los filamentos delgados, que están acá de color azul, ¿no? Estos delgaditos, que están hechos de actina, de tropomiosina y troponina, ¿no? Son los filamentos delgados. En cambio, los gruesos son los que están en la parte central, de color rojo, que están hechos de miosina. Miren cómo la sarcómera se constituye, ¿no? Está delimitado por dos líneas Z o banda Z. Los filamentos gruesos conforman la zona H, que es la parte central, zona H. La banda A contiene filamentos gruesos y delgados, mira, delgados también. Y la banda I solo delgados. O sea, si yo lo veo en un corte transversal, la banda H solo va a tener, la zona H solo tiene filamentos gruesos, que están de color rojo. En cambio, la banda A, sobre todo en sus extremos, contiene filamentos delgados, como puedes ver, y también filamentos gruesos. Y la banda I, que es la externa, solo tiene filamentos delgados en un corte transversal. Así sería, ¿ya? Así que se constituye. Entonces, cuando se produce lo que hemos dicho, ¿no? Se libera calcio, el calcio se une a la troponina C. Al unirse a la troponina C, la cabeza de miosina interactúa con la actina y se contrae la sarcómera. Pasa esto, miren. Acá está en un estado de relajación y ahora en un estado de contracción. Entonces, ¿qué podemos decir en el estado de contracción? Miren qué ha pasado. Miren cómo las dos líneas Z o banda Z se acercan, una con otra. Entonces, al hacer eso, ¿qué es lo que está pasando? Mira, describe qué está pasando. La zona H, en este caso, desaparece, ¿no? Se acorta, miren la zona H. La banda A se mantiene constante, no se modifica la banda A. Y la banda I se acorta, la banda I. Entonces, cuando te pregunten en la contracción de la sarcómera, ¿qué pasa? La banda H desaparece. La banda A se mantiene constante. Y la banda I se acorta. Eso es lo que pasa en la contracción de la sarcómera debido al desplazamiento que hay de los filamentos gruesos sobre los delgados. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con el ciclo cardíaco, muy importante entenderlo. El ciclo cardíaco, recuerden, en el corazón está compuesto por dos, la sístole y la diástole, ¿verdad? Sístole y diástole. Acá hay que entender que la sístole representa un 70%, la diástole, perdón, representa un 70% y la sístole representa un 30%. O sea que la diástole es 2/3 del ciclo cardíaco y la sístole es 1/3. O sea, lo que más dura en el ciclo cardíaco es la diástole. Veamos de qué está hecho la diástole. La diástole, que está de color azul, esta es una de las etapas de la diástole. La fase de llenado, es decir, la aurícula va a llenar de sangre al ventrículo. La fase de llenado tiene 3 etapas. Una primera etapa que es el llenado rápido, una segunda etapa que es el llenado lento o diástasis, y nos vamos al otro extremo porque es un ciclo. Y la última etapa del llenado es la contracción auricular. Esas son las 3 etapas de la fase de llenado, que pertenece a la diástole, pues está de color azul. Llenado rápido, llenado lento, diástasis y contracción auricular. El llenado rápido representa 70%, la diástasis 10% y la contracción 20%. Miren cuánto contribuye al llenado la contracción auricular,
20%. Esta desaparece cuando hay fibrilación auricular, porque acuérdate, la fibrilación auricular hace que no se contraiga adecuadamente la aurícula. Luego viene una parte de la sístole. ¿Quién inicia la sístole? Color rojito, la contracción isovolumétrica, donde todas las válvulas están cerradas. Cuando escuches la palabra isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas, ¿correcto? Porque en fase de llenado, tú vas a decir las auriculoventriculares están abiertas, pues, la mitral, la tricúspide, para que la aurícula llene el ventrículo. Pero en la isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas. Iso igual, volumétrica, volumen. Hay igual volumen, porque no entra ni sale sangre. Todas las válvulas están cerradas. Acuérdate cuando escuches la palabra isovolumétrica. Acá el ventrículo está lleno de sangre y tiene mucha presión. Mucha presión. Y es en esta etapa de la contracción isovolumétrica donde se da el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco, pregunta de examen, es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, ahí se produce el primer ruido cardíaco. Y eso se da en la contracción isovolumétrica. Luego viene la fase de eyección, que es la segunda etapa de la sístole, por eso está rejito, donde la sangre sale a la aorta, sale a la arteria pulmonar. Esa es la fase de eyección. Y luego la última etapa de la diástole, que es la relajación isovolumétrica, donde el ventrículo se quedó sin sangre, ¿no? La relajación isovolumétrica. Y como dice isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas. ¿Y acá quién se cierra? Las sigmoideas o semilunares, es decir, la aórtica y la pulmonar. Y eso produce el segundo ruido. Entonces, mira, el primer ruido, contracción isovolumétrica por el cierre de las auriculoventriculares, y el segundo ruido por el cierre de las semilunares. Tienes que acordarte que las que se cierran primero y las que se abren segundo son las válvulas vagas. Las válvulas ociosas o vagas son las que se cierran primero y se abren segundo. ¿Y quiénes son? Las del lado izquierdo. Siempre acuérdate, las válvulas del lado izquierdo, en este caso la válvula mitral y la válvula aórtica, son las que primero se cierran y son las que se abren segundo. Entonces, si estamos diciendo que acá se cierran las auriculoventriculares y produce el primer ruido, entonces, ¿quién se cierra primero? Se cierra primero la válvula mitral, luego la válvula tricúspide. Segundo ruido, cierre de las semilunares. ¿Quién se cierra primero? La válvula aórtica y luego la pulmonar. En ese sentido, ¿se dan cuenta? Muy bien. Pero también hay ruidos patológicos. Por ejemplo, el cuarto ruido y el tercer ruido. ¿Y por qué se producen? Miren, el tercer ruido por llenado rápido. Ese llenado rápido, que es al inicio de la fase llenado, es el tercer ruido. Y el cuarto ruido por la contracción auricular enérgica. Contracción auricular enérgica. ¿Estamos? Ya está. Miren, entre el primer y segundo ruido, doctores, esto se llama sístole. Y lo que está después, ¿no es cierto?, es la diástole, ¿correcto? La diástole. Por eso la diástole dura más, pues, ¿no? Es 2/3. La sístole es pequeñita, ¿ya? Miren que el tercer ruido, que es por el llenado rápido, se produce al inicio de la diástole. Por eso también le llaman ruido protodiastólico. Proto, porque está al inicio. En cambio, el cuarto ruido es al final de la diástole. Por eso se le llama telediastólico. Telediastólico, porque está al final, ¿ya? Entonces, eso es básico que te acuerdes. Primer ruido, cierre de las auriculoventriculares. Segundo ruido, cierre de las semilunares. Tercer ruido, llenado rápido. Cuarto ruido, contracción auricular, ¿ya? Por favor, acuérdense. Ahora, si nosotros queremos correlacionar el ciclo cardíaco con el potencial de acción, esto ha sido pregunta de examen. Miren, la fase 0, ¿te acuerdas? Que era la despolarización, donde participaba el sodio. La fase 0 se correlaciona con la contracción isovolumétrica. Y en el electrocardiograma se correlaciona con el complejo QRS.
porque todo es despolarización. Recuerda, el QRS es despolarización del ventrículo. Fase 0, despolarización. Entonces, quiero que te acuerdes esta correlación. Contracción isovolumétrica, primer ruido. Fase 0 del potencial de acción, que es la despolarización, y en el EKG, complejo QRS. Miren esa correlación que hay. La otra correlación también que puedes hacer es esto, la fase de eyección, que es donde sale sangre a la aorta, a la pulmonar, se correlaciona en el EKG con el segmento ST. Y si quieres en el potencial de acción, ¿con quién se correlaciona? Con la fase 2 de meseta, donde entra calcio, ¿te acuerdas? Fase 2 o de meseta. Con eso se correlaciona la fase de eyección. ¿Ya? Muy bien. Y ya la onda P se correlaciona con la relajación isovolumétrica, ¿no? Acá la onda P, si ponemos con el EKG, la onda T, ¿te acuerdas? De la repolarización ventricular. Y acá, ¿no es cierto? Acá, ¿con quién se correlaciona en el potencial de acción? Con la fase 3. Porque todo, ¿qué es? Todo es relajación. Onda T, repolarización ventricular, fase 3, repolarización, segundo ruido, relajación isovolumétrica. Miren esa correlación que hay. ¿Estamos? Entonces hemos relacionado el EKG, el potencial de acción, los ruidos cardíacos y las fases del ciclo cardíaco. Un componente importante que debemos recordar del ciclo cardíaco en la fase de eyección es esto de acá. Miren. Cuando el corazón se llena completamente de sangre, se llama así, volumen telediastólico, que normalmente, ¿cuánto es? 120 mililitros, volumen de llenado final. O sea, el ventrículo se puede llenar con 120 mililitros de sangre, se llama volumen telediastólico. De este volumen, ¿no es cierto?, ¿cuánto sale a la aorta? ¿Cuánto sale a la aorta? Sale 70 mililitros. Eso se llama volumen sistólico de eyección o volumen latido. Eso es lo que sale, ¿no es cierto?, en la fase de eyección. De los 120 que estaba de sangre, 70 sale a la aorta. ¿Y cuánto queda en el ventrículo? 50. Bueno, eso se llama volumen telesistólico o volumen residual. Pero lo que quiero que te acuerdes es estos dos, el volumen de llenado final, que es 120, y el volumen de eyección o volumen latido, que es 70. Porque si tú divides esos dos volúmenes, ¿no?, el 70 sobre 120, si tú divides eso, el volumen sistólico, sobre el volumen telediastólico, obtienes un parámetro importante conocido con el nombre de fracción de eyección. Acuérdate, ¿a qué es igual la fracción de eyección? Al volumen sistólico o volumen de eyección sobre el volumen de llenado final, que es 120. Y normalmente, ¿cuánto debe ser? Más del 50%. Más del 50% es el valor normal de la fracción de eyección. Cuando esta fracción de eyección es baja, recuérdate que ahí hablamos de ¿qué? De insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Vamos con hemodinamia. Recuerden que el endotelio produce sustancias vasoactivas. Tenemos por un lado la vasodilatación. ¿Qué va a generar la vasodilatación? Aumento de la luz de los vasos. Eso baja la resistencia vascular periférica y eso baja la presión arterial. Eso produce la vasodilatación. Y recuerden qué sustancias hacen vasodilatación. La más importante, el óxido nítrico, producido por el endotelio. Miren cómo el endotelio, a partir de la L-arginina, por la enzima oxidonitrosintetasa, lo convierte la L-arginina en óxido nítrico. Y el óxido nítrico activa la guanilato ciclasa, produciendo este segundo mensajero, que es el GMP cíclico. ¿Y qué va a hacer el GMP cíclico? Relajar el músculo liso de los vasos, produciendo vasodilatación. Por eso un componente importante en la vasodilatación es el óxido nítrico. Ahí lo han visto. ¿Quién es su segundo mensajero? Pregunta de examen. GMP cíclico. ¿De dónde deriva? De la L-arginina. Acuérdense todos esos componentes porque les han preguntado, ¿ya? ¿Qué otras sustancias son vasodilatadoras? La bradicinina, la prostaglandina E, la prostaglandina I2 o prostaciclina y el factor derivado del endotelio. Factor derivado del endotelio. En los casos de sepsis, las endotoxinas bacterianas
Acuérdate, la sepsis genera shock distributivo, generando vasodilatación generalizada, ¿ya? Entonces, el óxido nítrico, la prostaciclina, son potentes vasodilatadores, pero también son antiagregantes plaquetarios. Acuérdate esa otra función que también te pueden preguntar. El óxido nítrico, la prostaciclina, son buenos vasodilatadores, pero también son antiagregantes plaquetarios. Entonces ahí hemos visto las sustancias que hacen vasodilatación. Pero también tenemos las sustancias que hacen vasoconstricción, o sea, disminuyen la luz de los vasos. Eso aumenta la resistencia vascular periférica y eso aumenta la presión arterial. ¿Y quiénes hacen vasoconstricción? Ahí tenemos otras sustancias, ¿correcto? ¿Qué otras sustancias hacen entonces vasoconstricción? El tromboxano, la prostaglandina F, la endotelina, producido por el endotelio, la angiotensina 2. Entonces, esas sustancias, acuérdate, endotelina, angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, el tromboxano, ¿no? La prostaglandina F, ¿no? Prostaglandina F, son vasoconstrictores. Entonces, mira acá cómo el endotelio produce sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, pero también vasoconstrictoras. De esa manera regulamos, ¿no?, la luz de los vasos. Mira, la endotelina, que trabaja como segundo mensajero, activa esta enzima, la fosfolipasa C, y produce el diacilglicerol y el inositol trifosfato. ¿Ya? Miren cómo la endotelina trabaja a través de la fosfolipasa C y finalmente produce vasoconstricción. La endotelina, al igual que el tromboxano A2, no solo hacen vasoconstricción, sino también son proagregantes plaquetarios. Son proagregantes plaquetarios. Por eso la aspirina, que es un fármaco conocido como antiagregante plaquetario, lo que hace es disminuir la síntesis de tromboxano. Con ello tiene su efecto antiagregante plaquetario, ¿ya? Entonces ahí, acuérdense los vasodilatadores y los vasoconstrictores. Vamos con un poco de circulación. Doctores, cuando les pregunten quién es la principal reserva de volumen, la respuesta son las venas. Las venas almacenan más del 60% de la volemia del cuerpo. En cambio, cuando te pregunten quién es el que regula la resistencia vascular periférica, principalmente las pequeñas arterias, ¿no? Las arteriolas, que tienen una capa media de músculo liso bien desarrollado y regulan la resistencia vascular periférica. Acuérdense ese detalle. Decimos que la circulación es doble porque tenemos un sistema de alta presión, ¿no?, y un sistema de baja presión. La circulación sistémica y la circulación pulmonar, acuérdate, por eso decimos que es doble, ¿ya? Y vamos a ver el flujo sanguíneo que hay en cada órgano, de tal manera que te han preguntado, ¿cuál es el órgano que tiene mayor flujo sanguíneo? Y la respuesta es el hígado. El hígado, miren cuánto flujo sanguíneo tiene. La circulación es plácnica. Casi el 25% del gasto cardíaco. El 25% del gasto cardíaco lo consume el hígado. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que el hígado es el principal órgano que contiene más flujo sanguíneo. Más flujo sanguíneo. Pero si te preguntan quién es el que contiene más flujo sanguíneo por gramo de tejido, ese es el riñón. El riñón es el que consume más flujo sanguíneo, pero por gramo de tejido. ¿Estamos? Ese es el órgano que consume más flujo sanguíneo por gramo de tejido. Miren que el riñón consume el 20% del gasto cardíaco. Y los riñoncitos son pequeños, 150 gramos. Entre los dos, 300 gramos. Entonces imagínense, ¿no? Y luego ver el consumo de oxígeno. ¿Qué órgano consume mayor cantidad de oxígeno? El músculo esquelético es el que consume la mayor cantidad de oxígeno. Órgano que consume la mayor cantidad de oxígeno, el músculo esquelético. Y el órgano que consume más oxígeno por gramo de tejido, es diferente, ¿eh? Por gramo de tejido, ¿quién es? El corazón. Miren cuánto es la circulación coronaria, ¿no? Pero por gramo de tejido es el órgano que consume más oxígeno
por gramo de tejido. Acuérdate esos 4 datos, porque te lo pueden preguntar. ¿Cuál es el que consume más gasto cardíaco, más volumen, más flujo? El hígado. Pero si te dicen más volumen por gramo de tejido, el riñón. Y luego en oxígeno, si te dicen a grandes rasgos, ¿quién consume más oxígeno? El músculo esquelético. Si te dicen más oxígeno por gramo de tejido, el corazón. El corazón, ¿ya? Muy bien. El cerebro solo consume, miren, casi un 15% del gasto cardíaco, ¿no? Un 21% de oxígeno, ¿no? No vayan a pensar que es el que consume más oxígeno, más flujo, ¿no? Por ser un órgano vital. No es así, ¿correcto? Muy bien. Importante recordar la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille nos habla de la relación que hay entre el flujo sanguíneo, la presión y la resistencia. Entonces, esta fórmula hay que recordarnos. ¿Qué es flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presión entre el extremo de un vaso sanguíneo sobre la resistencia. Así queda definido el flujo sanguíneo. De tal manera que el flujo con la diferencia de presión son directamente proporcionales. Es decir, si aumento la presión, aumenta el flujo sanguíneo. En cambio, con la resistencia es inversamente proporcional. Si yo aumento la resistencia, bajo el flujo. Si yo disminuyo la resistencia, aumenta el flujo. Acuérdate esa ecuación entonces. El flujo sanguíneo que va en un vaso es la diferencia de presión sobre la resistencia en el vaso. Esa es la ley de Poiseuille. Ahora, la resistencia la podemos calcular también con esta fórmula. Es 8 veces, en este caso, la viscosidad por la longitud del vaso sobre el radio del vaso elevado a la cuarta. Entonces, mire de qué depende la resistencia en un vaso sanguíneo. De la viscosidad, de la luz, de la longitud del vaso y de la resistencia, del radio del vaso. Pero si a ti te preguntan cuál es el que más determina la resistencia, es esto, el radio del vaso, porque está elevado a la cuarta. Entonces, si tú modificas el radio, modificas bastante la resistencia. ¿Y cómo es la relación? Inversamente proporcional. Inversamente. Si tú aumentas el radio del vaso, la resistencia cae mucho más. Entonces, esto como ejemplo, miren, si el radio acá fuera 1, acá 2, ese es el ratio del vaso, ¿cómo sería la diferencia de la resistencia? Es 1 a la cuarta, ¿no? 1 a la 4, acá sería como 1, y acá la resistencia sería 1 sobre 8. Entonces sería mucho menor la resistencia. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo vasodilatación. La vasodilatación, ¿qué es lo que hace? Aumentar el radio del vaso. Y al aumentar el radio del vaso, lo que vamos a hacer es disminuir bastante la resistencia vascular periférica y con ello bajamos la presión arterial. Eso acuérdense siempre, ¿ya? Entonces, conclusión, para no complicarlas, porque esto es fórmulas matemáticas, etc. La resistencia depende principalmente del ratio del vaso en forma inversamente proporcional. ¿Estamos? Ya está. Y el flujo queda definido como diferencia de presión sobre resistencia. Acuérdense esa ecuación al menos. Muy bien, veamos la regulación de la presión arterial. Recuerden que el tono parasimpático y simpático gobiernan tanto en el corazón como en los vasos, ¿ya? Recuerden el tono parasimpático a través de la acetilcolina. Hay receptores muscarínicos M2 en el corazón, que lo que van a hacer es bajar la frecuencia cardíaca y bajar la fuerza de contracción. Mira que la inervación parasimpática, que lo da el vago, el décimo par craneal, sobre todo va en la aurícula, sobre todo en la aurícula, ¿correcto? Ya está. Y sobre todo baja la frecuencia cardíaca. Y si nos vamos al otro lado, el simpático tiene como neurotransmisor la norepinefrina, y recuerden, en el corazón tenemos el beta 1 como receptor, beta 1 adrenérgico. Y el tono simpático lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza de contracción. Pero mira dónde predomina la inervación simpática, en el ventrículo. Por eso su principal efecto es aumentar la fuerza de contracción. Miren la diferencia, ¿ya?
Veamos que la presión se regula a corto plazo con los varoreceptores. Los varoreceptores es la regulación de la presión a corto plazo. Responden al estiramiento de los varoreceptores. Hay dos, ¿no? Acuérdate del seno, ¿ya? El seno aórtico y el seno carotidio. Esos son nuestros dos varoreceptores, el seno aórtico y el seno carotidio. Entonces, ¿cómo es el flujo? Ahí está. Seno carotidio, seno aórtico. Cuando se estiran por aumento de la presión arterial, el aumento de la presión arterial hace que estos varoreceptores se estiren. Entonces se manda un estímulo. El seno carotidio a través del noveno par y el seno aórtico a través del vago. ¿A dónde? A este núcleo del tracto solitario que está ubicado en el bulbo raquídeo, que es tu centro de regulación nerviosa de la presión arterial. Centro de regulación nerviosa de la presión arterial, bulbo raquídeo. Entonces miren cómo el noveno y el décimo llevan al bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Llevan la información en este núcleo sensitivo. ¿Correcto? Y el bulbo raquídeo, ¿cómo va a responder? El bulbo raquídeo lo que va a hacer es activar al parasimpático y deprimir al simpático. Eso es lo que hace. Entonces, al activar al parasimpático, lo que va a generar es bajar la frecuencia cardíaca, si yo activo al parasimpático. Y si yo deprimo, bloqueo al simpático, lo que voy a generar es vasodilatación. Y al hacer vasodilatación, bajo la resistencia vascular y con ello bajo la presión arterial. Entonces, mira la respuesta, ¿no? El estímulo fue el aumento de la presión. Se estiran los varoreceptores. El seno carotidio y el seno aórtico se estiran, mandan la información al bulbo, a este núcleo sensitivo del bulbo, del tracto solitario, y este núcleo manda una respuesta. Activa al parasimpático para bajar la frecuencia cardíaca y deprime, inhibe al simpático. Con lo cual hacemos vasodilatación, baja la resistencia y el efecto final es bajar la presión arterial. Este es la regulación a corto plazo de la presión arterial. Pero tenemos una regulación a largo plazo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema funciona porque se activa esta primera enzima que es la renina, ¿ya? Entonces, acá tenemos que el hígado produce el angiotensinógeno, ¿correcto? El angiotensinógeno que tiene 14 aminoácidos. Esta proteína la produce el hígado. El riñón produce la renina, que es una enzima, a través del aparato yuxtaglomerular. Este es el aparato yuxtaglomerular. Este aparato, doctores, tiene 3 estímulos, de los cuales el más importante es el bajo flujo a nivel renal. Cuando baja el flujo a nivel renal, las células yuxtaglomerulares, ahí están las células yuxtaglomerulares, que están relacionadas a la arteriola aferente, producen renina. ¿Ya? Entonces, cuando baja el flujo en la arteria renal, estas células yuxtaglomerulares se activan y producen renina. El segundo flujo, o el segundo estímulo, para activar a la célula yuxtaglomerular a producir renina, es la activación de la mácula densa. Y el tercer estímulo es activar los receptores beta 1 que hay en el riñón. Los beta 1 adrenérgicos no solo están en el corazón, sino también en el riñón. Bueno, estos son los estímulos para activar a la célula yuxtaglomerular a producir renina. ¿Y la renina qué va a hacer? Convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, que tiene 10 aminoácidos. Y luego la ECA, producida por el endotelio, recuerden el endotelio produce ECA, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que tiene 8 aminoácidos, es un octapéptido. Y esta es la sustancia activa, porque la angiotensina 2, a través de sus receptores, el malo, vamos a llamarlo así, el AT1, y el bueno, el AT2, porque hacen diferente función.
Sobre todo trabaja con el AT1, porque ¿qué va a hacer con el AT1? Vasoconstricción, va a aumentar la volemia, va a aumentar el tono simpático, va a aumentar la secreción de aldosterona, va a estimular a la secreción de ADH, genera remodelado cardíaco. ¿Por qué? Porque genera fibrosis, genera hipertrofia. Eso es lo que hace con el AT1 la angiotensina 2. Vasoconstricción, aumenta la volemia, aumenta el tono simpático, aumenta la secreción de aldosterona, la secreción de ADH y es un remodelador cardíaco. Eso es lo que hace la angiotensina 2 y es lo que finalmente hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Ahora bien, hay una ECA2 que se puso de moda en la pandemia, ¿no? Porque justamente el coronavirus utilizaba la ECA2 para infectar las células. Recuerden, la ECA2 convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,7. Perdón, 1,9. ¿Ya? Porque le quitamos un aminoácido, 10, 1,9. Y también convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Esta tiene 8 aminoácidos, 1,7. Y esta angiotensina 1,7 trabaja con otro receptor, que es el receptor MAS, que al igual que el AT2, hacen todo lo contrario del AT1. Es decir, hacen vasodilatación, bajan la volemia, bajan el tono simpático, bajan la secreción de aldosterona y son antirremodeladores cardíacos. Son antiinflamatorios. En cambio, este es inflamatorio, aumenta la inflamación, la angiotensina 2 con su receptor AT1. Entonces, miren la diferencia. Es por eso que debe haber un equilibrio entre la ECA y la ECA2, porque si te das cuenta, la ECA hace todos estos efectos, vasoconstricción, volemia, aumento de tono simpático, y la ECA2 es como que su producto de regulación, ¿verdad? Porque al producir la angiotensina 1,7 hace todas las funciones contrarias. Entonces debe haber un equilibrio entre la ECA y la ECA2. Cuando uno se infectaba por coronavirus, hacía que la ECA2 disminuya porque está ocupada haciendo que el virus ingrese al cuerpo. ¿Y quién quedaba activa? La ECA. Es por eso que en la infección por coronavirus hay una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una hiperactivación. ¿Ya? Muy bien. Otro regulador de lo que viene a ser el sistema renina-angiotensina o de la angiotensina como tal es los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos, acuérdate, son los reguladores o los cardioprotectores endógenos. Así te lo van a preguntar. Sustancias cardioprotectoras endógenas, los péptidos natriuréticos, que hacen todo lo contrario de la angiotensina. Vasodilatación, bajan la presión, bajan el tono simpático, bajan la secreción de aldosterona, son antirremodeladores. Entonces hacen todo lo contrario de la angiotensina. El problema es que su tiempo de vida media es pequeña, porque esta enzima los metaboliza. La neprilicina. La neprilicina es la enzima que metaboliza los péptidos natriuréticos. ¿Correcto? Muy bien, entonces, como ves, la acción de la angiotensina 2 con su receptor AT1, que es el malo, tiene reguladores. La ECA2, los péptidos natriuréticos. ¿Te das cuenta? De esa manera mantenemos un equilibrio, una homeostasis. Finalmente, ¿cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? 3. Precarga, poscarga y contractibilidad. La precarga depende sobre todo del retorno venoso, de la volemia. La poscarga, resistencia a la eyección de la sangre. Entonces, la precarga es el trabajo del corazón cuando recibe sangre. Precarga, retorno venoso. La poscarga es la resistencia a la eyección. Y la contractibilidad, el calcio. Acuérdate, el calcio para el ionotropismo. ¿No es cierto? Entonces, estos tres son los determinantes del gasto cardíaco. Si uno multiplica el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿qué obtenemos? Gasto cardíaco. Miren a qué es igual gasto cardíaco. Gasto cardíaco es frecuencia por volumen de eyección. ¿Se acuerdan el volumen de eyección cuánto era? 70 mililitros. Y la frecuencia cardíaca promedio, 70 latidos por minuto. Si yo multiplico esto, sale 4.900 mililitros por minuto, que es el gasto cardíaco.
Si lo ponemos a litros, aproximadamente 5 litros por minuto es el gasto cardíaco. Ahora, si a ese gasto le multiplicamos la resistencia, obtenemos la presión arterial. ¿A qué es igual presión? Gasto por resistencia. El gasto cardíaco que lo da el corazón y la resistencia que le dan los vasos. El gasto es 30%, la resistencia es 70% para dar origen a la presión arterial. ¿Ya? Presión arterial es resistencia por gasto cardíaco y gasto cardíaco es frecuencia por volumen sistólico. Veamos un poquito de esta ley, la ley de Frank-Starling, que gobierna la precarga. La ley de Frank-Starling nos dice esto a nivel macro. Si uno aumenta el gasto cardíaco, uno aumenta el gasto cardíaco por aumento del retorno venoso. Entonces imagínate que en este eje tenemos la precarga. ¿Qué es la precarga? El retorno venoso, la volemia, lo que llena de sangre al corazón. Si tú aumentas tu precarga, ¿qué vas a aumentar? Tu gasto cardíaco. Eso es lo que te dice la ley de Frank-Starling. Si tú aumentas tu retorno venoso, si tú aumentas tu precarga, aumentas tu gasto cardíaco. Y a nivel microscópico, la ley de Frank-Starling nos dice esto. La longitud de la fibra ventricular diastólica, o sea, cuando está lleno de sangre, ¿no? La fibra cardíaca está estirada, eso que determina el volumen de eyección. Entonces, cuanto más estires tu fibra muscular porque llenaste con más sangre, tu fuerza de eyección va a ser mayor y tu volumen de eyección también va a ser mayor. Eso es a nivel microscópico, ¿ya? Acuérdate, mira macro y micro, la ley de Frank-Starling, que gobiernan la precarga. Y la poscarga es con la ley de Laplace, poscarga, que tiene que ver con la tensión parietal. Entonces, la ley de Laplace, que básicamente lo gobierna presión, radio, grosor de la pared, no te compliques. Básicamente, recuérdate que la ley de Laplace gobierna la poscarga, resistencia, y la ley de Frank-Starling, la precarga. Y acuérdate, con respecto a Laplace, que la tensión fibrilar, porque de eso se trata, la tensión parietal, la tensión fibrilar, la fibra cardíaca, es mayor ¿en qué fase del ciclo cardíaco? Te lo pueden preguntar, en la fase de contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica es donde tienes la mayor tensión parietal, la mayor tensión fibrilar. Acuérdate de ese detalle. Muy bien. Hay una formulita que quiero que te acuerdes, que es la presión del pulso. Es presión sistólica menos presión diastólica. ¿Cuánto es la presión sistólica normal? 120. ¿Cuánto es la diastólica normal? 80, ¿no? Porque nuestra presión normal es 120/80. Entonces, ¿cuánto es tu presión de pulso? 40 milímetros de mercurio. Y luego tienes tu presión arterial media, que se calcula así. Sistólica, 120, menos diastólica, 80. ¿Cuánto sale esto? 40. Entre 3, 10.3. Y le sumo la presión diastólica, que vale 80. Entonces, ¿cuánto es la presión arterial media promedio? 90, ¿no? Milímetros de mercurio. Esa es la presión arterial media. Recuérdate cómo se calcula presión de pulso y presión arterial media, porque te pueden preguntar en el examen, ¿ya? La presión arterial media es el mejor parámetro para evaluar la perfusión de los tejidos, definitivamente, ¿ya? Por eso, cuando la presión arterial media es menos de 60, ya hablamos de un cuadro de shock, de hipoperfusión tisular. ¿Estamos? Muy bien.